por esta tierra, oh Señor, te damos bendición. Todo inclusivo Cristo es, qué gran satisfacción. Enséñanos a cultivar a diario en esta realidad. Gozo sin par es laborar en Canaán. Sí, Señor, te agradecemos y te bendecimos, porque tú eres esa buena tierra llena de riquezas, que no escasea nada, Señor, en ella, que suple todo lo que nosotros carecemos y todo lo que necesitamos para ser, Señor, tu pueblo, para ser tu expresión, para ser la morada de Dios en el Espíritu. Señor, gracias te damos por este maravilloso Cristo que estamos conociendo, que hemos conocido, que estamos conociendo y que lo vamos a conocer por toda la eternidad. Señor, reconocemos que solamente Cristo puede saciar nuestra sed y nuestra hambre, que solamente Cristo en nosotros, Padre, puede llevar a cabo tu propósito. Señor, sabemos, Señor, que Él es el vencedor de todas las cosas que están en contra de tu propósito. Señor, queremos experimentar más de este Cristo, como el Cordero que nos limpia de nuestros pecados, como aquella piedra herida de la cual fluye el río de agua viva, que riegue nuestro ser, que riegue a tu iglesia, que tu iglesia llegue a ser ese huerto que te expresa a ti, que te manifiesta a ti, Señor. Señor, te pedimos en esta noche que nos sigas hablando, cautivando en Cristo Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias al Señor por este Cristo. Como dice Pablo, que ha perdido todo para ganar a Cristo. Y todo lo tiene por basura para ganar a Cristo. Amén. Entonces estamos en esta sección. Realmente introdujimos esta sección entre dos. Primero estábamos hablando de que para edificar la iglesia del Señor necesitamos la experiencia de la vida de iglesia, ¿verdad? Y esa experiencia debe ser, por un lado, personal, y por otro lado, esa experiencia también debe ser corporativa, para que entonces podamos edificar realmente el templo de Dios, la morada de Dios con nosotros. Entonces introdujimos esta enseñanza que vemos en la palabra de Dios, como el Señor dijo que todo lo que está en la ley, los profetas y los salmos hablan de mí, dice el Señor. Entonces todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, que llamamos nosotros, ¿verdad? Porque el Antiguo Testamento es solamente una sección, ¿verdad? Hay muchos pactos que se hicieron en el Antiguo Testamento, pero lo que vemos en todo lo que es la Sagrada Escritura antes de la venida de Cristo son sombras, figuras de aquel que había de venir, cuya realidad es Cristo, y en Cristo es la iglesia también. Entonces estamos hablando de la buena tierra, de Jerusalén, el templo, los mandamientos y el pueblo de Israel, como figuras de las experiencias que hoy tenemos de Cristo y la iglesia para llegar a ser la morada de Dios y la expresión de Dios en la humanidad, la nueva Jerusalén. Bueno, no vamos a repetir todo esto porque para eso tenemos, si queremos repetir el video que suelo pasarle a los hermanos. Entonces hoy vamos a pasar en donde nos quedamos la vez pasada, que tiene que ver con los mandamientos. Esto realmente es algo, no es fácil de ver, hermano. No es fácil de ver porque cuando hablamos de los mandamientos de Dios, siempre caemos en la interpretación del antiguo pacto. Y no vemos los mandamientos de Dios en la revelación del nuevo pacto. Y lo que importa de esto es que si no entendemos esta revelación, no vamos a saber
cómo realmente extraer las riquezas de Cristo. Y si no tenemos la riqueza de Cristo, cuando nos reunimos en Jerusalén, en la iglesia, no podemos edificar la morada de Dios, el templo de Dios. El templo de Dios en el Nuevo Testamento no se edifica con las cosas del antiguo pacto, sino con la realidad de esas cosas. Entonces, ¿qué son los mandamientos de Dios hoy en el nuevo pacto? ¿Qué es el mandamiento? ¿Cómo experimentamos los mandamientos? ¿Cómo cumplimos los mandamientos en el nuevo pacto? No conforme al antiguo pacto, ¿verdad? No conforme a la sombra, sino tenemos que experimentar la realidad. Entonces vamos a repasar, pero solamente este punto, ¿verdad? El guardar los mandamientos expresados en ordenanzas, los mandamientos ceremoniales en el antiguo pacto, para experimentar las riquezas de la buena tierra en aquel tiempo y compartirlas en Jerusalén, donde tenían que ir no con las manos vacías. En el templo representa hoy el aplicar el Espíritu de Jesucristo. No guardar mandamientos escritos externos, sino que es experimentar, es aplicar el Espíritu de Jesucristo. ¿Para qué? Para poder experimentar las riquezas de Cristo, de la buena tierra. Y así, habiéndolas experimentado, podemos compartirlas en la comunión de Jerusalén, que es la iglesia. Y ahí se manifiesta el templo o la morada de Dios, para la manifestación de la gloria de Dios en el nuevo pacto. Entonces, cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento los mandamientos, especialmente los salmos, los proverbios, tendemos a leerlos, a aplicarlos y a compartirlos con la iglesia de una manera del antiguo pacto. Y eso no edifica ni a nosotros en Cristo, ni a la iglesia en Cristo. Tenemos que tener ese entendimiento, ese cuidado, para que cuando compartimos el antiguo pacto entendamos que es una figura de la realidad que es Cristo por el Espíritu, ¿verdad?, en nosotros. Entonces vimos, el punto A la vez pasada, vimos que los requisitos de la ley del antiguo pacto, que se llaman los 10 mandamientos morales, son compatibles con la imagen de Dios. O sea que es el testimonio de Dios. El pueblo de Israel tenía esos 10 mandamientos para que ellos intenten vivir una vida que sea del pueblo de Dios compatible con su Dios. Si ellos no guardaban los 10 mandamientos, eran un pueblo diferente a su Dios. No podían llevar a cabo el testimonio de Dios en la tierra. Pero para llevar a cabo el testimonio de Dios y cumplir los 10 mandamientos, Dios les dio muchísimos mandamientos, más de 600 mandamientos. Que ellos, a través de esos 600 mandamientos, eran regulados en su forma de vestir, de comer, de cosechar, de sembrar, de todas las actividades que tenían como pueblo de Dios, como una nación. Ahí tenían leyes civiles, cómo tratarse unos con otros, leyes ceremoniales. Toda la manera, todos estos mandamientos ellos tenían que guardar puntillosamente. Si guardaban puntillosamente, se acercaban a guardar los 10 mandamientos. Pero si no guardaban estos mandamientos puntillosamente, estaban lejos del testimonio de Dios. Y porque ellos no guardaron los mandamientos, el templo Dios permitió que sea destruido y ellos echados de la tierra que habían heredado de parte del Señor. No pudieron. O sea que, qué importante en aquel tiempo, si uno no conocía los mandamientos, o si uno no practicaba los mandamientos que conocía, no podía permanecer en la tierra que el Señor les había dado en un sentido físico. Así también transporten esto a nuestra realidad espiritual. Qué importante es conocer el mandamiento o los mandamientos en el nuevo pacto. Porque si no conocemos, o si conocemos pero no practicamos, tampoco vamos a poder permanecer en Cristo, en la buena tierra. No vamos a poder experimentar a Cristo. Por ende no vamos a poder
contribuir con las riquezas de Cristo en el templo de Dios para la morada de Dios en medio nuestro. ¿Entienden la relación exacta y importantísima? Entonces, si nosotros queremos aplicar los mandamientos del Antiguo Testamento así como estaban, no vamos a tener vida de iglesia, ¿verdad? Y eso es en lo que ya en el primer siglo la iglesia estaba peligrando, porque estaban ese grupo, como le llamaban, los judaizantes. ¿Qué querían hacer los judaizantes en la iglesia del Nuevo Testamento? Querían volver al pueblo del Señor, a la iglesia, a la práctica de las ceremonias religiosas del antiguo pacto. Y eso destruiría todo lo que es la edificación de la morada de Dios en el Espíritu. Porque no hay material ahí. Habría material para edificar un templo. Bueno, el Señor lo permitió que se destruya ese templo para que ya no puedan luego volver a esas prácticas. Hoy también en la iglesia, en mayor o menor grado, hay personas que quieren llevar a la iglesia a las prácticas del judaísmo del antiguo pacto. En la forma de vestir, en la forma de conducirse, en la forma de orar, aún de llamarle imagínense, claro, en el hebreo podemos decir que Jesús se llamaba Yoshua, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento se le puso Jesús, porque se tradujo al griego. Pero ¿quiénes le pusieron Jesús? Los apóstoles. Sin embargo, los judaizantes hoy, si vos no le llamás a Jesús Yeshua, entonces quiere decir que está fuera de los mandamientos de Dios. Imagínense, los mismos apóstoles le cambiaron a Jesús, o Mesías, Mashaya dicen, ¿verdad? Mesías, le pusieron Cristo. Porque no está ahí la cuestión, no es cuestión de volver a los ritos, al lenguaje del antiguo pacto, no, es la experiencia real de Jesús el Cristo. O si querés llamarle del Mashaya, Yeshua, igual, la experiencia real lo que necesitamos. Entonces estábamos viendo que los mandamientos del antiguo pacto son figuras de Cristo, como la palabra, quien por el Espíritu, Cristo como la palabra, por el Espíritu de Jesucristo, recuerdan, el Espíritu de Jesucristo, regula y capacita a los creyentes del nuevo pacto a expresar a Dios. Cristo es, recuerdan ese pasaje que hablamos de Deuteronomio 30 comparando con Romanos 10. Le quitó la palabra mandamiento y le suplantó por Cristo. Los mandamientos que ellos tenían que guardar, Pablo dice, hoy es Cristo. ¿Y cómo le experimentaba Cristo? Por el Espíritu de Cristo. ¿Para qué? Para que este Espíritu te capacite y te regule a nosotros personalmente y a la iglesia para expresar a Dios en sus riquezas. ¿Verdad? ¿Entienden? Bueno, creo que ya está todo. ¿Para qué vamos a seguir? Vamos a leer nomás acá en Jeremías 31. Jeremías 31. En el antiguo pacto está escrito esto. Cuando el Señor anuncia que Él haría un nuevo pacto con Israel y también después con los gentiles a través de Israel, ¿verdad? Entonces dice acá, Jeremías 31, 31. He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Hermano, no como el pacto. Ahí ya te dice mucho. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos. Ya no es la ley de afuera, es la ley que está dentro de ellos. Y sobre sus corazones la escribiré.
Después vamos a ver con qué escribe. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Esto el escritor a los Hebreos nos detalla en el Hebreos capítulo 8, pero no vamos hoy a estudiar el nuevo pacto. Simplemente lo que queremos ver es los mandamientos, la ley de Dios en el nuevo pacto, que es cómo funciona, cómo podemos experimentar esta ley. Bueno, ahí ya vemos que no es una experiencia externa. No es, ahí están los códigos de conducta, todo lo que tenían que hacer y tratar de hacer lo que dice ahí. No, esto va a ser escrito en los corazones del pueblo del Señor. Entonces vamos a comparar esto con, ya leímos la vez pasada, pero vamos a repasar 2 Corintios 3, desde el 2, perdón. Dice Pablo a quien, no ya al pueblo del antiguo pacto, sino a la iglesia que estaba en Corinto. Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois una carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Este Cristo que se va escribiendo en nosotros, o dibujando también podemos decir, ¿verdad? La tinta es el Espíritu transmite a nuestros corazones las formas de Cristo, los colores de Cristo, las características de Cristo. Ahí Él va escribiendo la ley en nuestros corazones. La ley es Cristo, Él es la palabra de Dios. Entonces, cuando más se escribe a Cristo por el Espíritu en nuestros corazones, más tenemos las características de Cristo para exteriorizar, o sea, para expresar como iglesia. No en tablas de piedra, no está escrita en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo, dicen los apóstoles. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros o servidores de un nuevo pacto. Acá está hablando del nuevo pacto que habló Jeremías, que anunció Jeremías. Este es el nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Entonces, hoy nosotros nuestros corazones es donde se escribe a Cristo, por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu de Cristo, ¿verdad? Y eso nos va transformando, como dice un poco más adelante 3:18, dice, pero nosotros todos, a diferencia de los que no creen en el Señor, los judíos que no creen en el Señor en aquel tiempo. Pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Entonces acá el Espíritu y Cristo reemplaza lo que era antes guardar los mandamientos. Nuestros corazones reemplazan a la tabla de piedra. Acá en nuestros corazones se va escribiendo a Cristo. Los 600 mandamientos se van escribiendo en nuestros corazones. Y cuando experimentamos esta infusión, podemos decir, de mandamientos por el Espíritu, no es algo que tenemos que obedecer, es algo que espontáneamente aplica a Cristo y vivimos como Cristo y expresamos a Cristo. Antes ellos tenían que obedecer en la carne, en su capacidad carnal.
pero no podían. Entonces no pudieron experimentar ya la buena tierra ni la presencia de Dios con ellos. Pero esto era solamente una figura de la realidad que tenemos hoy en el nuevo pacto. Entonces vamos a leer Gálatas 5:18. 5:18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Son dos sistemas diferentes. Si vos sos guiado por el Espíritu, por la fuerza del Espíritu, por lo que el Espíritu te transmite de Cristo, vos sos guiado por el Espíritu, ya no estás bajo la ley. Ahora, si vos querés estar bajo la ley, no vas a poder ser guiado por el Espíritu. No vas a escribir a Cristo en tu corazón. ¿Es lo uno o es lo otro? No se puede hacer ambos al mismo tiempo. Entonces vemos aquí la ley de Cristo. El Nuevo Testamento nos habla de la ley de Cristo, o sea, que la ley que tiene referencia a Cristo, que tiene a Cristo como realidad. La ley de Cristo produce el amor a Dios, la capacidad de amar a Dios genuinamente, porque Cristo ama a Dios, no porque vos le vas a amar a Dios. Claro, a vos también le vas a llegar a amar a Dios por la influencia de Cristo. Cristo ama a Dios, es amar a Dios y a tu prójimo. ¿Recuerdan que los 10 mandamientos se dividen en a Dios, amar a Dios por sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo? Por eso era una ley externa. Ahora tenemos la ley escrita en nuestros corazones. Cristo, la ley de Cristo es amar a Dios y al prójimo, que por el Espíritu expresamos al transmitirnos a Cristo mismo. Cuando el Espíritu nos transmite a Cristo mismo, expresamos este amor a Dios y este amor a nuestros hermanos. Y ahí se cumple el propósito de Dios, ¿verdad? Porque lo que Dios quiere lograr es algo entre Dios y los hombres. Y tiene como vínculo a Cristo, que es la realidad de la vida de Dios y del amor de Dios. Vamos a leer Gálatas 6:2. Dice: llevad los unos las cargas de los otros. ¿Cómo podemos llevar los unos la carga de los otros? Tiene que haber amor, ¿verdad? O si no, no podemos llevar la carga los unos de los otros. Y así cumplir la ley de Cristo. La ley de Cristo tiene que ver con amar a Dios, pero en este caso también amar a nuestros hermanos. Ayudar. Es un amor no emocional, no es un amor que tiene el mismo pensamiento, la misma filosofía, los mismos gustos. Es el amor sacrificial, es el amor ágape, ¿verdad? Es esa clase de amor que estamos hablando. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Entonces lo que pinta el Espíritu en vos es amor, gozo, paz, pero principalmente es el amor, porque el amor cumple el resto de todo lo que el Señor quiere que expresemos. Primera de Corintios 13, ¿a qué amor se refiere? Está ahí definido qué clase de amor es este amor que hay en Cristo, que nos transmite el Espíritu. Primera de Corintios 13, 4. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Yo a veces le digo a María Laura: te amo. Y ahí ya dudo yo. Pero ella sí te ama. Parece que ella me ama más. Está más escrito Cristo en su corazón. Entonces, este amor, más o menos acá está descrito, ¿verdad? No es otro amor más que el amor sacrificial que solamente en Cristo hay, genuino y verdadero. Entonces, vamos a leer Juan 13, el Evangelio de Juan, capítulo 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy, dice el Señor. Un mandamiento nuevo. No hay muchos. Acá en este caso dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros,
que como yo os he amado, o sea, acá viene la fuente de este amor, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Entonces la ley de Cristo tiene que ver con amarnos unos a otros, con ese tipo de amor que leemos en 1 Corintios 13, que es el fruto del Espíritu, que son las características de Cristo. ¿Van entendiendo? No tiene nada que ver con una ley externa que vos tenés que tratar de cumplir en el nuevo pacto. Entonces, es una ley que resulta en esto. El Evangelio de Juan 14, 15 al 21. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Claro, si le amamos al Señor, estamos en ese amor, vamos a guardar sus mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Consolador quiere decir ayudador. Este es el que nos va a ayudar a lograr aquello. Consolador no es una traducción muy... un paracleto, uno que ayuda en nuestra debilidad, en nuestra incapacidad de amar y de cumplir sus mandamientos. Es decir, ¿quién es este ayudador? Es decir, el Espíritu de realidad. ¿Realidad de qué? De Cristo. Es la realidad, te transmite a Cristo, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, dice Jesús. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo viene Cristo a nosotros con todas sus cualidades y capacidades? Por medio del Espíritu de realidad. Él es el que escribe a Cristo en nuestros corazones. Un poco más de tiempo, decía en ese momento el Señor, el 19, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Ahora sí, primera de Juan capítulo 2. 3 en adelante. Primera de Juan 2, 3. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle a Cristo, está hablando. ¿Cómo vos sabés que le llegaste a conocer a Cristo? Si guardamos sus mandamientos, ¿verdad? Si en nuestra vida se muestra ese cumplimiento del mandamiento que Él nos dio. O si no, quiere decir que no le conocemos, no le experimentamos. Pero si le experimentamos, vamos a andar en esos mandamientos. No por la fuerza de nuestra carne, sino por la infusión del Espíritu de Cristo. El que dice, yo he llegado a conocerle a Jesucristo y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él, la realidad no está en él. Pero el que guarda su palabra de sus mandamientos, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. En esto sabemos que estamos unidos a él, injertados en él. El que dice que permanece en unión con él debe andar como él anduvo. Si no, quiere decir que no está en comunión con él, no está en conexión con él. Amados, no os escribo un nuevo mandamiento. Este ya escribió Juan a los 90 años más o menos. Sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo que es la palabra que habéis oído. No está hablando del antiguo pacto. Está hablando de lo que los cristianos recibieron por lo menos hacia 60, 70 años antes que este escribió. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, porque siempre es nuevo. Aunque es antiguo, pero es siempre vigente, ¿verdad? Siempre es nuevo, siempre es fresco. El cual es verdadero en Cristo, en Él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ese aún está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Entonces vemos como Juan, ya en su evangelio,
Recordó que ese era el mandamiento del Señor, el amor a los hermanos. Y acá en su primera epístola él desarrolla esto en forma práctica. Primera de Juan 3:22, ¿sí? Seguimos la misma carta. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros, como Él nos ha mandado. Ese es el mandamiento, es la ley de Cristo, la experiencia del amor en Cristo. Bueno, creer en Cristo es porque si no crees en Cristo no te unís a Cristo, no experimentás luego a Cristo mismo, ¿verdad? La fuente del amor, ¿verdad? El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Él, o sea, Cristo en Él. O sea, en mi versión dice y Dios en Él, pero es una, ¿cómo dice la versión de ustedes? Y Dios en Él. Pero Juan dice y Él en Él, el mayúscula Cristo, el minúscula nosotros. Bueno, voy a leer de vuelta. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Él en Él. Y en esto sabemos que Él, Cristo, permanece en nosotros. ¿Cómo? Por el Espíritu que nos ha dado. No hay experiencia de Cristo, permanencia en Cristo, contagio del amor en Cristo para con Dios y con los hermanos, sino es por el Espíritu de Cristo que Él nos ha dado. No es permanecer obedeciendo los códigos, no. Permanecer en Él. ¿Cómo? Por el Espíritu. Si no hay Espíritu, no hay tinta en tu corazón que te transmita a Cristo. Ahora, primera de Juan 4:21. Y otra vez de Juan, y este es el mandamiento que tenemos de Él, de Cristo. Que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, este es el mandamiento. Pero la capacidad es por el Espíritu. Primera de Juan 5, 2 y 3. 5, 2 y 3. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Segunda de Juan, capítulo único, 4 al 6. Segunda de Juan, el único capítulo, 4 al 6. Mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Y ahora te ruego, Señora, le dice a la iglesia en forma figurativa, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo habéis oído desde el principio, para que andéis en Él, en Cristo. Entonces ahí los mandamientos y Cristo llegan a ser la misma cosa. Si vos estás en Él, permanecés en Él por el Espíritu, vos cumplís los mandamientos y amás a los hermanos, como vamos a ver después también, y a Dios también. Ahora vamos a ir a Mateo. ¿Cómo Mateo encara esto de los mandamientos? Mateo capítulo 28. Vamos a mirar un poco acá. Mateo es un evangelio que nos describe la llegada de Jesús como el Rey. Y el Rey tiene un reino constituido de sus súbditos. Entonces este reino tiene regulaciones, mandamientos. No está hablando de los mandamientos antiguos, como vamos a ver acá. Mateo 28, el último capítulo, desde el 19 y 20. La última palabra registrada por Mateo de Jesús dice: Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Entonces, todo lo que Jesús habló, acá en el nuevo pacto, ¿verdad? Todo lo que Él habló,
son los mandamientos del Señor. Pero vamos a ver que estos mandamientos del Señor necesitamos necesariamente al Espíritu que nos da la vida de Cristo. Si nosotros no tenemos la vida de Cristo por el Espíritu, no podemos guardar todo lo que Él nos ha mandado. En el Antiguo Testamento tenían 600 mandamientos, pero no tenían algo que les ayude a practicar eso. Y vamos a ver algunas cosas que el Señor nos ha mandado. Vamos a leer Mateo 5. Mateo 5, 6 y 7 luego se le llama la constitución del reino de los cielos. Está dirigida a los que están en el reino de los cielos, no a los incrédulos. Pero vamos a leer algunos pasajes nomás. Mateo 5, 17 al 20. Jesús dijo: no penséis que he venido para abolir la ley de Moisés o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque nadie pudo cumplir. Pero Cristo vino y cumplió la ley y los profetas. Tanto en su conducta, cumplió los 10 mandamientos, ¿verdad? Cumplió inclusive los mandamientos ceremoniales. Fue circuncidado. Fue a la cruz. Y en la cruz cumplió todos los profetas, todas las profecías, toda la ley y los profetas fueron cumplidas totalmente por Cristo. Ningún hombre jamás pudo ni va a poder cumplir la ley y los profetas. Solamente Cristo vino a cumplir, no vino a desechar, a abolir, sino a cumplirla. Y como vamos a ver aquí en adelante, a llevarla a un nivel superior, ¿verdad? Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni la tilde de la ley, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así los enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El reino de los cielos tiene que ver con la iglesia hoy y con su reino que se va a manifestar cuando venga el Señor a traer sobre la tierra su reino. Entonces nuestra justicia, ¿qué dice justicia? Nuestra rectitud tiene que superar la calidad de vida nuestra. Tiene que superar a los de escribas y fariseos. Ellos guardaban los rituales, ellos guardaban los 10 mandamientos, seguramente que guardaban, ¿verdad? Hasta donde podían, pero guardaban. Y eso causaba en ellos una rectitud, una justicia, ¿verdad? Pero la nuestra tiene que superar eso para que podamos entrar en el reino de los cielos. No estamos hablando de la vida eterna en el sentido de la gracia de Dios, sino en el reino de Dios, participar de sus recompensas. Entonces Jesús empieza a hablar como habló Moisés. Moisés dio los mandamientos del antiguo pacto. Acá Jesús empieza a dar los mandamientos en el nuevo pacto. Y vamos a ver cómo se diferencian. Algunos por lo menos vamos a leer. Mateo 5, 21 y 22. Habéis oído que se dijo a los antepasados, esto en el antiguo pacto: no matarás. Y cualquiera que comete homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. Y cualquiera que diga, me cuesta decir, idiota, será reo del gehenna de fuego. Entonces vemos acá que el Señor no vino a abolir el hecho de que no matarás. Vino a cumplir y a elevar otra vez ese mandamiento: no te enojarás. O no, ¿verdad?, dirás esto o aquello a tu hermano. Imagínense cómo podemos cumplir este mandamiento. Si no es por el Espíritu que toma de Cristo y escribe en nuestros corazones. No hay otra forma de cumplir este mandamiento tan elevado. Entonces vemos también Mateo 5, 27.
Porque habéis oído que se dijo en el antiguo pacto, no cometerás adulterio. Si ellos no cometieron adulterio, ya estaban bien en ese punto, ¿verdad? Pero en el reino de los cielos dice, pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. O sea que el corazón, el interior es lo que el nuevo pacto está tratando, no con nuestros actos externos como en el antiguo pacto. Pero para esto necesitamos, ¿verdad?, la infusión de aquel que no hizo nada de esto, ¿verdad? Entonces estamos ahora, Mateo 27, Mateo 5:31. También se dijo, cualquiera que repudia a su mujer, que le dé carta de divorcio. Fácil era antes de deshacerse de la mujer, dice. Si le repudia, ya le dan una carta de divorcio. Ya cumpliste con la ley antigua. Pero yo os digo que todo el que repudia a su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer repudiada sin que haya habido infidelidad, comete adulterio. O sea, vos tenés que, por la ley del espíritu, tenés que aguantar a tu esposa o a tu marido. Vas a poder hacerlo si es que tenés el espíritu de Cristo. Antes era fácil deshacerse de las cosas difíciles, ¿verdad? Ahora leemos en el 33. También habéis oído que se dijo a los antepasados en la antigua ley de Moisés, ¿verdad? No jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo que no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puede hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, en el nuevo pacto, ¿cómo tenés que hablar? Tu hablar sea sí, sí es sí, y no, sí es no. Lo que es más de esto procede del mal. Entonces es una ley, la ley de Cristo, que se resume en el amar a Dios y a tu hermano, ¿verdad? Tiene todas estas cosas también como tenía antes las regulaciones, ¿verdad? Pero solamente se pueden llevar a cabo por la ley del Espíritu, como vamos a leer más adelante. 5:38. Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Si te sacó el ojo, bueno, le podés sacar el ojo, y el diente le podés sacar el diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Esos son los mandamientos que el Señor nos ha mandado. A cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. O sea que no solamente es que anula la ley, sino que la eleva. La eleva en el nuevo pacto. 5:43. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo. Este es tu hermano que está cerca tuyo. Y odiarás a tu enemigo, decía así en el antiguo pacto. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Y acá dice algo el Señor que termina esta sección. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, para que seas igual a tu Padre. Hijos de tu Padre quiere decir que sos de la imagen y la semejanza de tu Padre. Si vos cumplís todo esto, vas a ser como es tu Padre celestial. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pero ¿qué es lo que te da la capacidad para ser como tu Padre?
la vida del Padre. ¿Entienden? Yo le parezco a mi papá, cada vez me doy cuenta más cuando más envejezco y me miro así en los videos, que le parezco más a mi papá en mis expresiones. Pero no porque le trato de copiar, sino porque él me transmitió sus características. Y el Nuevo Testamento introduce a Dios como el Padre. En el Antiguo Testamento nunca ellos conocieron a Dios como el Padre. Pero Cristo vino a hacernos experimentar a Dios como nuestro Padre. Entonces sí tenemos la capacidad para ser perfectos o maduros como nuestro Padre. Sí tenemos la capacidad de amar como Él ama sin distinción. Sí tenemos la capacidad, no en nosotros, sino en la vida que Él nos dio. Y esa vida es Cristo. Cristo es la vida que es transmitida a nosotros. Es la vida del Padre. Es Cristo en nosotros. Nuestra esperanza de gloria, de glorificar a Dios, de expresar a Dios. Como vemos en Juan, siempre leemos Juan 1. Juan capítulo 1, 12. Pero a todos los que le recibieron, está hablando, le recibieron a Cristo. Todos los que le recibieron a Cristo, les dio el derecho de llegar a ser, ¿qué cosa? Hijos de Dios. No súbditos nomás de Dios, sino hijos de Dios. Y el hijo tiene las características del Padre. Es decir, los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Entonces, esa vida que es Cristo entra en nosotros, le recibimos, le experimentamos, nos transmite la naturaleza de Cristo y entonces podemos amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Podemos, porque tenemos la vida de Cristo, que es la del Hijo, la vida del Padre. Romanos 8, 15 al 16. Romanos 8. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Cuando recibimos este espíritu, nacimos de nuevo y ahora ya tenemos esta relación con Dios, esta relación de un hijo con un padre. Gálatas 4:6. Y porque sois hijos, naciste de nuevo, sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Le tenemos a Cristo, le hemos recibido, pero Él ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Y podemos estar en comunión con Dios como Padre. Podemos experimentar esa vida de nuestro Padre. Vamos a leer Romanos 8. Romanos capítulo 8. Esto no conocían en el antiguo pacto. 1 y 2. Por consiguiente, no hay ahora condenación. Pero acá no está hablando de la condenación legal que teníamos antes de conocer a Cristo. Está hablando de una condenación que muchas veces nos decimos, no, pero yo no puedo, estoy en condenación, porque no hago los mandamientos, no amo, no le expreso a mi Padre esa condenación. Cuando tenemos esa condenación es porque no estamos viviendo en la vida de Cristo, no estamos experimentando al Espíritu, a Cristo como la palabra que nos infunde su capacidad. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en unión, en experiencia, en unión con Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando nosotros andamos conforme al Espíritu, estamos experimentando ¿qué cosa? La unión con Cristo Jesús. Estamos en Cristo Jesús. Y esa vida de Cristo Jesús opera en nosotros. Y así cumplimos sus mandamientos. Porque la ley, acá hablo, ¿verdad? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahí se resume todo.
Están todas las frases, todas las palabras que estamos hablando, ¿verdad? En este versículo dice que hay una ley, pero no es la ley de Moisés, es la ley del Espíritu. ¿De qué? De vida. ¿Qué vida? La vida de nuestro Padre. La ley del Espíritu de vida, ¿en quién tenemos esto? En unión con Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de esa ley del pecado y de la muerte que te lleva a pecar. 8:4. Para que el requisito de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, o sea, a la fuerza de la carne del hombre natural, sino conforme al Espíritu, o sea, por el funcionamiento del Espíritu, por la influencia del Espíritu. ¿Cómo cumplimos los requisitos de la ley de Moisés y aún los que el Señor nos dejó, que son más elevados? Es por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Experimentamos la ley, no mosaica, la ley del Espíritu. ¿De qué? De letras, no, de vida. ¿En dónde? ¿En comunión con quién? Con Cristo Jesús. Y ahí, si vos experimentás la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, vas a amar a Dios como Jesús ama. Y vas a amar a tu prójimo como Jesús ama. Y vas a hacer la expresión, vamos a hacer la imagen y la semejanza de Dios. Primera de Juan 5, 11 y 12. Y el testimonio es este, que Dios, el Padre, nos ha dado vida eterna. No piensen solamente en una vida que se prolonga por la eternidad, sino es esta clase de vida, es la vida de Dios. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene esa vida. Pero si le tenemos a Cristo, tenemos esa vida. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me hace cumplir los requisitos de la ley. ¿Entienden? Y puedo ser perfecto como mi Padre es perfecto. Y puedo amar como mi Padre ama. Amén, hermanos. Entonces, Dios quiera que entendamos que esos mandamientos que regulaban la vida del pueblo de Israel en la buena tierra, en el antiguo pacto, esos mandamientos es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que regula nuestro andar en Cristo, en la vida de iglesia, para que podamos experimentar y llenarnos de las características de Cristo, cuyo fundamento es el amor, después viene el resto. Y podamos compartir esto entre los hermanos para edificarle a Dios un lugar donde Él quiera morar, donde Él se complazca. Amén. Y bueno, y el resultado de todo esto es que las virtudes de Cristo se incorporan en cada miembro y en todo su cuerpo. Esto es el resultado de toda esta tierra que estuvimos viendo, toda la práctica en la vida de iglesia. Entonces, es que las virtudes de Cristo se incorporan en cada miembro y en todo su cuerpo. Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, todo lo que Dios planificó es para que a nosotros nos conformemos a Cristo mismo, tengamos sus características. Segunda de Corintios 3:18, ya leímos hoy, pero dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Señor, el Espíritu. Efesios 1, 22 y 23. Y todo sometió bajo sus pies y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, que es la plenitud de aquel
que todo lo llena en todo. Entonces, el resultado es que la iglesia llegue a ser llena de Cristo, de todo lo que hay en Cristo. Cristo la cabeza y nosotros el cuerpo de Cristo. Efesios 4:15. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, ¿verdad? En todo, en aquel que es nuestra cabeza, Cristo. Crecer en esas características de Cristo. Colosenses 2:10, 9 y 10. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y ustedes, ¿verdad? Y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Todo lo que hay en Cristo es lo que hay de Dios. Y todo lo que hay en nosotros es lo que hay de Cristo. Estamos completos en Él. Que Cristo como cabeza y su iglesia como su cuerpo, ya totalmente conformados a Él, lleguen a ser la misma imagen de Dios, con sus atributos comunicables. Quiere decir que no es que vamos a ser omniscientes, comunicables, quiere decir que las características que Dios puede comunicar a la criatura, ¿verdad? Y la semejanza del Padre, que es la expresión o la manifestación de la gloria suya. Que Cristo como cabeza y su iglesia como su cuerpo lleguen a ser la misma imagen de Dios y la semejanza del Padre. Amén. Hebreos 1:3. 1:3a. Él, hablando de Cristo, Él es el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Cristo es el resplandor de la gloria del Padre y es la expresión exacta de su naturaleza. Colosenses 2, 9 al 10. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Es lo mismo que dice en Hebreos. Pero no solamente en Él. Y nosotros hemos sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Entonces es Cristo como cabeza y la iglesia como su cuerpo, es la plenitud de todo lo que hay en Dios, en la humanidad. En la humanidad de Cristo y en nuestra humanidad regenerada, parte del cuerpo de Cristo. Y para terminar, Apocalipsis 21, vamos a Apocalipsis 21, para no olvidarnos que nuestra meta está ahí. 21, 9 al 11. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas, y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, y tenía la gloria de Dios. Esta ciudad, no solamente Cristo tiene la gloria de Dios, sino que esta ciudad también tiene la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Entonces en el Apocalipsis vemos que Dios tiene este aspecto de jaspe, como en Apocalipsis 4:3, para los hermanos que aún no leyeron esa parte, vamos a leer. Apocalipsis 4:3. Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio. Y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. O sea, el que estaba sentado en el trono era semejante a una piedra de jaspe. Y la Nueva Jerusalén tiene el fulgor de una piedra de jaspe. Entonces, hermanos, hacia ahí nos vamos. Pero tenemos que experimentar a Cristo por el Espíritu, como los mandamientos que nos regulan y nos llevan a extraer las riquezas de Cristo, no para nosotros nomás, sino para compartirlas en Jerusalén y edificar la Nueva Jerusalén como el tabernáculo de Dios con los hombres. Y así se cumple toda la Biblia, que comienza con
Génesis 1:26. Génesis 1:26. Y este es el proyecto de Dios. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para establecer un reino. Ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Pero este hombre tenía que tener una composición. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Pero ¿cómo lo creó? Varón y hembra lo creó. Cristo y la iglesia. La nueva humanidad. Transformada a Cristo. ¿Verdad? Que tiene todas las características de Cristo. El que me ha visto a mí, decía el Señor, ha visto al Padre. Nosotros también vamos a poder decir más adelante, el que nos ve a nosotros, le ve al Padre. Como dice en Mateo que leímos, ¿verdad? Seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto. Pero no por el cumplimiento de una ley externa a nuestra fuerza de la carne, sino que andando conforme al Espíritu, cumpliréis los justos requisitos de la ley de Dios. Amén, hermano. Señor, gracias te damos, Señor, por tu misericordia, Señor. Realmente inmerecida hacia nosotros, Señor. Pero en esto que tú nos muestras, Señor, también vemos una responsabilidad, Señor. Señor, de tener todo por basura para ganar a Cristo, para conformarnos a Cristo como su cuerpo, como su iglesia, como la nueva Jerusalén, Señor. Rescátanos, Señor, de todo lo que no es Cristo, Señor. Y en todas nuestras circunstancias difíciles sean una oportunidad para experimentar que tu Espíritu escriba a Cristo en nuestros corazones, Señor. Nos damos a ti, nos consagramos a ti, Padre, en el nombre de Jesús, para tu morada eterna, Señor. Amén, Señor. Amén.